Decían que el templo no existía, que no quedaba ni rastro en los mapas, y que los únicos que la habían visto volvieron mudos, literalmente. Pero Jasper Kane no era un turista, era arqueólogo, ladrón de secretos, cazador de lo que nunca debió encontrarse. Y esa mañana de marzo, bajo el sol rajado del altiplano boliviano, seguía las huellas de un alemán desaparecido en 1942. En el fondo de una garganta rocosa encontró la puerta, tallada en piedra negra, sin inscripciones, solo un símbolo, una espiral invertida. Y al tocarla, la piedra vibró y susurró: «No entres». La mayoría habría huido. Jasper sacó la linterna y entró. El interior era un túnel arqueado. Las paredes, calientes, como si la piedra respirara. Y en el centro, sobre un pedestal, una segunda piedra. Más pequeña, con símbolos mayas. Pero había algo peor. Grabado en la base, propiedad de Jasper Kane. Nunca había estado allí. Nunca había visto esa piedra. Y sin embargo, su firma estaba en ella. La piedra brilló y todo se volvió rojo. Un instante después, Jasper estaba en otro lugar. Un despacho lleno de mapas. Fotografías de él mismo, de distintas épocas. Camisetas, ropas de los años 20, 70, 2100. Era como un museo, de sí mismo. Pero él no recordaba nada. En el centro, una nota escrita a mano. El ciclo vuelve a empezar. No lo toques esta vez. Pero Jasper Kane nunca obedecía órdenes. Jasper Kane rompió la regla más vieja del mundo oculto. Nunca toques lo que no comprendes. Pero ya era tarde. La nota ardió en su mano sin fuego, y la habitación se desmoronó como si nunca hubiera existido. Despertó sobre piedra, fría, húmeda, una bóveda subterránea que olía a tiempo detenido. Las paredes no eran de roca, sino de recuerdos, grabaciones, fotos, objetos flotando en vitrinas, y todos estaban marcados con su nombre. Una brújula oxidada, una máscara tribal, un mechero con una inscripción: para Jasper, con amor, ¿Quién? No recordaba haber amado a nadie. Una luz se encendió en la bóveda, y una voz familiar, demasiado familiar, llenó el aire. «Hola, Jasper, soy tú, pero no de este tiempo». El eco le atravesó el pecho. «Has estado atrapado en este ciclo antes, y volverás a estarlo». La bóveda no contenía cosas. Era un archivo de todas sus vidas anteriores, de todas las veces que lo había intentado, y había fallado. Jasper se acercó a la brújula. Temblaba como si fuera un corazón. Se giró hacia la salida, pero no había puerta. Solo una frase en la pared: «La próxima pista está en El Cairo», y un mapa proyectado, con la fecha, 1908. Jasper Kane tenía que viajar, pero no solo en el espacio. Esta vez, también en el tiempo. El mapa era claro. La fecha, imposible. Pero Jasper Kane ya no dudaba. La brújula vibró en su mano, y cuando la volvió a abrir, ya no estaba en la bóveda. Estaba en El Cairo, año 1908. Las calles olían a especias, aceite de lámpara y algo más, metal caliente. Se refugió en la sombra de una callejuela, observando el cartel de una tienda en ruinas. Autómatas Hassan, mecánica ancestral. Dentro solo había polvo y una vitrina vacía, excepto por un insecto, un escarabajo de bronce con engranajes en lugar de alas. Cuando Jasper se acercó, el escarabajo se movió y proyectó una imagen en la pared. Una figura encapuchada, con voz distorsionada, habló: «Estás fuera de tiempo, has estado aquí antes y volverás». La proyección mostró una escena borrosa. Jasper corriendo por una azotea, siendo perseguido por alguien con su misma cara, pero más joven y más rápido. De pronto, el escarabajo saltó sobre su pecho y se aferró como si buscara un corazón. Una descarga lo tumbó al suelo. Cuando despertó, estaba atado, en una sala circular.
rodeado por relojes gigantes que giraban sin sentido. Y frente a él, una mujer con una bata blanca, ojos grises y una sonrisa que conocía, aunque no recordaba. «Bienvenido de nuevo, Jasper», dijo ella. «Esta vez no escaparás tan fácil». ¿Nos conocemos? La mujer sonrió. Tenía unos 30 y tantos, mirada firme, bata blanca sobre ropa de exploradora y un símbolo cosido al pecho. Un reloj de arena encerrado en un círculo. «Soy la doctora Clara Weiss. Y sí, nos conocemos, aunque tú no lo recuerdes». Jasper frunció el ceño. «¿Qué es este lugar?» «Una de las cámaras de la Sociedad del Reloj de Arena. Un archivo viviente. Aquí se sincronizan los puntos donde el tiempo falla». Se giró hacia la pared de relojes. Uno de ellos, completamente parado, emitía un leve zumbido. «Llevamos siglos estudiando estos fallos», siguió ella. «Portales que se abren solos, objetos que aparecen en lugares imposibles, personas que desaparecen durante años. Como tú». Jasper ladeó la cabeza. «Yo no he desaparecido». «Sí lo hiciste, Jasper. Hace 6 años, en el Amazonas. El campamento te dio por muerto, pero tú volviste sin un rasguño y sin recordar nada, hasta ahora». Jasper tragó saliva. «¿Qué quieren de mí?» Clara sacó algo de su bandolera, el escarabajo. «No es solo una reliquia, es una llave, y tú eres el único que la ha activado. Eso lo convierte en un peligro y en una oportunidad. ¿Y qué pasa si me niego? Entonces seguirás huyendo sin entender nada, como siempre». Ella se acercó al pedestal del centro de la sala. Colocó el escarabajo en una hendidura perfecta. Un clic sordo resonó en la habitación. Todos los relojes comenzaron a girar a la vez. Algunos hacia adelante, otros hacia atrás. La pared frente a Jasper tembló. Una sección se hundió y una puerta secreta se abrió lentamente. «¿Qué hay ahí dentro?», preguntó él. Clara lo miró por encima del hombro. «La siguiente pieza. Y quizá una respuesta». Se acercó a él y, sin decir nada más, desató las cuerdas. Jasper se levantó despacio. Miró el escarabajo, que aún brillaba, y por primera vez no huyó. Jasper entró tras Clara en el pasadizo que acababa de abrirse. El aire era más seco, cargado de arena antigua y silencio. «¿Dónde estamos?», susurró él. «Bajo la Biblioteca Nacional. Esta sección fue sellada en 1826, hasta que tu escarabajo la activó», respondió Clara sin girarse. El túnel descendía en espiral, con muros tallados con inscripciones árabes, jeroglíficos y símbolos desconocidos. «¿Qué significa todo esto?». «Que las civilizaciones sabían más de lo que creemos. El reloj de arena lo sabía. Algunas cámaras como esta están en India, Perú, incluso Islandia». Llegaron a una cámara circular, más amplia, donde una enorme losa de piedra bloqueaba el paso. En su centro, una ranura en forma de escarabajo. Jasper sacó el artefacto. Vibraba levemente. «¿Estás segura de esto?». Clara lo miró con una mezcla de duda y necesidad. «No, pero necesitamos saber por qué te elige a ti». Jasper colocó el escarabajo en la ranura. Encajó con un clic seco. La losa se elevó lentamente, revelando una sala cubierta de polvo y oscuridad. Había columnas, restos de viejas expediciones y trampas oxidadas. Clara encendió una linterna de aceite. Jasper sacó su navaja. «Esto sí que se parece a mi terreno», murmuró. Avanzaron con cautela. El suelo crujía. Un paso mal dado y una loseta se hundió. ¡Clac! Una lanza oxidada se disparó desde la pared. Jasper se agachó por puro instinto. «¿Siempre tienes esa suerte?», preguntó Clara, alarmada. «No, a veces es peor». En el centro de la cámara había una plataforma elevada con una caja negra cubierta de símbolos dorados. Clara se acercó. Jasper la detuvo. «Espera, hay inscripciones», leyó en voz baja. «Quien rompa el ciclo deberá recordar todo lo que olvidó». «¿Qué significa eso?»,
Preguntó Clara. No lo sé, pero creo que esto no es un tesoro. Abrió la caja. Dentro, envuelto en tela roja, había un medallón con forma de reloj de arena. Cuando lo tocó, una imagen se formó en el aire. Era Jasper, pero vestido con ropas del siglo XVI. La visión se desvaneció. El medallón se apagó. Clara lo miró en shock. ¿Qué diablos fue eso? Jasper se giró hacia ella. Clara, ¿cuántas vidas he vivido? Y por primera vez, ella no supo qué responder. El medallón ya no brillaba, solo pesaba. Jasper lo sostuvo en silencio, aún atrapado en lo que acababa de ver. Frente a él, Clara lo observaba como si ya no fuera el mismo hombre. Te vi, Jasper, pero no eras tú. No exactamente. ¿Tú crees en la reencarnación, Clara? No, pero mi abuelo decía que los elegidos del reloj no nacen, se repiten. La sala quedó en silencio. Un susurro de aire viejo cruzó entre los muros. Jasper alzó la vista. ¿Esto estaba aquí antes? No lo recuerdo en los planos. Esto es mucho más antiguo. Delante de ellos se abría una galería oculta, cubierta de polvo. Estanterías talladas en piedra, cilindros sellados, mapas. Un archivo enterrado. Es un archivo, murmuró Clara. Jasper caminó hacia un mural agrietado. En él, su propio rostro, repetido en diferentes épocas. Una armadura, una túnica, un uniforme colonial. El mismo rostro, en armadura, en túnica. ¿Ese soy yo?, preguntó Jasper casi sin voz. Parece que sí. Entonces no es la primera vez que encuentro esto, ni será la última. Clara abrió un rollo sellado. Las fechas eran casi imposibles. Mira esto. Son fechas, lugares. India, 1621. Cartago, 143 a.C. Nueva España. Todos los registros apuntan a un solo nombre, añadió ella, leyendo despacio. Kane. Jasper bajó la vista. Por primera vez dudó. Quizá no soy una persona. ¿Entonces qué eres? Una constante. Caminaron en silencio entre columnas partidas y murales olvidados. El eco de sus pasos era el único sonido. ¿Estás bien?, preguntó Clara, notando su expresión. Sí, creo que sí. ¿Y tú? No lo sé, Jasper. Esto va más allá de lo que pensábamos. ¿El archivo? No solo eso. El reloj guarda fragmentos, registros incompletos. ¿De mí? De ti. De otros como tú. Pero todos giran en torno a una constante: el escarabajo y el medallón. Más adelante, sobre una mesa de piedra, había un conjunto de mapas. Jasper los extendió con cuidado. Este lugar parece más viejo que las ruinas mismas. ¿Lo es?, dijo Clara. Mira esto. Eran mapas, grabados, pero no mostraban territorios comunes. Eran rutas imposibles. ¿Rutas hacia dónde? Hacia otras cámaras. De pronto, Jasper se llevó una mano a la sien. Cerró los ojos. ¿Qué pasa? No lo sé. Es como si recordara estar en uno de estos sitios una vez o muchas. ¿Recuerdos? Imágenes. Una lluvia densa sobre piedra negra. Un idioma que conozco pero no entiendo. Y alguien, una figura encapuchada. ¿Aquí? No, ahora. Nos está observando. Clara miró a su alrededor, tensa. ¿Lo has visto? No, pero lo siento. Un leve sonido metálico resonó desde el pasillo. Clara se giró conteniendo el aliento. Luego señaló algo entre los pergaminos. Jasper, mira este símbolo. ¿Dónde? Aquí, en este pergamino. Es la misma cámara, pero al otro lado del mundo.
¿Dónde? ¿Perú? La estructura está duplicada. Jasper no respondió de inmediato. Solo la miró como si por fin una pieza encajara. ¿Y si es allí donde empezó todo? Clara respiró hondo. Vamos. ¿Estás segura? No. Pero si este ciclo sigue repitiéndose, prefiero estar contigo cuando se rompa. El cielo del amanecer tiñe de naranja las cumbres de los Andes. Jasper y Clara ascienden lentamente por un sendero de piedra, acompañados por el guía local. El aire es fresco, casi sagrado. Este lugar no aparece en ningún mapa, dice Clara en voz baja. Y sin embargo, tú ya lo conoces, ¿verdad? Jasper se detiene un segundo, observa el paisaje y frunce el ceño. No lo sé, pero algo aquí me aprieta el pecho, como si ya hubiera caminado por estas piedras. Ella sonríe con melancolía. Lo hiciste, hace mucho, y no estabas solo. ¿De qué estás hablando? Del tiempo, Jasper. Ese del que huyes. Ese que te pertenece, aunque no lo recuerdes. Él baja la mirada confundido. ¿Yo? ¿Pertenecer al tiempo? Eres un viajero, el único, el elegido para mantener el equilibrio. Has vivido muchas vidas, Jasper, pero cada vez que regresas, olvidas. Jasper respira hondo. Cierra los ojos. He estado soñando cosas. Egipto, ruinas romanas, ciudades que no conozco, pero todo parece tan real. Clara le toma suavemente el brazo. No eran sueños. Llegan a una gran entrada de piedra parcialmente derrumbada. El guía se adelanta, haciendo una señal para que lo sigan. En el interior, la temperatura desciende. Un silencio antiguo lo envuelve todo. La cámara subterránea es pequeña, circular, iluminada por una grieta natural en el techo. En el centro, reposa un disco dorado, cubierto de símbolos incas. Jasper se aproxima con cautela. Mira eso, dice con voz baja. El disco está exactamente donde lo soñé. Clara se acerca, fascinada. Es el activador solar. Según las leyendas del Intihuatana, podía mostrar el alma de los elegidos. Jasper saca el escarabajo egipcio de su bolsillo. ¿Y si este escarabajo es la llave? Hazlo con cuidado, advierte Clara sin alzar la voz. Jasper encaja el escarabajo en el centro del disco. Un zumbido leve recorre la piedra. La sala vibra sutilmente. Clara retrocede un paso. Jasper entra en trance. Su respiración se entrecorta. Luz, portales. Estoy viendo todo. Soy yo. Siempre soy yo. Su voz se eleva como poseída. Yo los cierro. Yo los abro. Yo soy el vínculo. Cae de rodillas. Clara corre hacia él. Jasper, respira, por favor. Vuelve. Él la mira con ojos vidriosos. Vi el tiempo.
no como una línea, como un laberinto. Horas más tarde, están sentados junto a una pequeña fogata, en el campamento improvisado fuera de las ruinas. Jasper duerme. Clara lo observa en silencio. Nunca fue justo para ti, susurra. Vivir tantas vidas y no recordar ninguna. Y aún así, sigues eligiendo salvarnos. Jasper se remueve. Abre los ojos, débil. Clara, tú sabías quién era yo, desde el principio. Ella asiente despacio. Claro que lo sabía, y no era la primera vez. ¿A qué te refieres? En otra vida, tú y yo éramos más que compañeros. Nos prometimos no olvidarnos, pero tú lo hiciste. Jasper la mira con dolor. Clara, no te culpo, el tiempo no siempre perdona, pero yo sí. Un crujido rompe el momento. Voces, pasos apresurados. ¡Por aquí, estar aquí! El guía. Clara se pone en pie de un salto. No puede ser. ¿Quién viene?, pregunta Jasper. El jefe de la sociedad. Creímos que había desaparecido. Una figura emerge de entre las sombras. Alta, elegante, con una sonrisa oscura en el rostro. ¡Qué conmovedor!, dice el recién llegado. El eterno elegido y su eterna creyente. Jasper lo encara. Vienes por el activador, ¿verdad? No solo por eso. Vengo por ti, Jasper. Tu existencia es un error, un fallo en la secuencia, un regalo que no sabes usar. Clara se adelanta, temblando de rabia. Tú fundaste la sociedad para proteger el tiempo y ahora lo destruyes todo. El hombre ríe con amargura. Lo fundé para entenderlo y lo entendí. El tiempo no necesita guardianes, necesita un dueño. No te lo vamos a entregar, responde Jasper. El hombre saca una pistola y la apunta sin dudar. Entonces moriréis aquí, y el futuro será mío. De pronto, la tierra tiembla. Un rugido profundo sacude el templo. El techo comienza a crujir. ¡Está colapsando!, grita Clara. No, no aún, vocifera el jefe, intentando huir con el disco en la mano. Una enorme viga de piedra cae sobre él. Su grito se apaga al instante. Silencio. Está muerto, murmura Clara. Jasper recoge el disco dorado del suelo, aún intacto. Mira el escarabajo que cuelga de su cuello. El activador está completo. Clara lo observa con miedo. Tenemos que salir. Jasper niega con la cabeza, tranquilo. No, la única forma de cerrar esto es destruyéndolos. ¿Y tú? Yo los abrí. Yo los cierro. Clara se acerca. La voz le tiembla. Si te vas, ¿me vas a volver a olvidar? Él la mira como si por fin recordara todo. No esta vez. Se besan. Breve, contenido, cargado de historia. Jasper se separa, da unos pasos hacia el centro de la sala. Junta el disco y el escarabajo. Una luz blanca los envuelve. Clara alza la mano hacia él, pero ya es tarde. Adiós, Clara, dice él. La luz lo consume. Jasper desaparece. La luz desaparece. El silencio se asienta como un polvo invisible entre las piedras del templo. Donde estaba Jasper, ya no hay nadie. Solo Clara, de rodillas, respirando entrecortadamente, mirando el vacío. Las lágrimas corren, pero no hay gritos. Solo la certeza de que él se ha ido.
Fuera, el sol se abre paso entre las montañas. La cámara del templo empieza a colapsar. Clara se obliga a ponerse en pie. Sus pasos torpes, sus ojos nublados. Mira una última vez el lugar donde Jasper desapareció y corre. Días después, Clara está sentada en una estación de tren. Su cuaderno de notas entre las manos. Lo abre, una hoja en blanco, y escribe: El guardián del tiempo ya no está con nosotros, pero el tiempo no lo olvidará. Cierra el cuaderno, suspira y sube al tren. Virginia, 1950. Todo está en calma. Suenan grillos a lo lejos. En el interior, madera oscura, libros viejos, reliquias polvorientas. De pronto, un destello. Un sonido eléctrico, como una distorsión temporal. Jasper Kane cae de rodillas al suelo de madera. Confundido, murmura: ¿Dónde? Una figura masculina se recorta en la penumbra. Está de pie, junto a la puerta. Su voz es grave, calmada, con acento americano. Vaya, has tardado. Jasper se pone en pie. Mira a su alrededor. ¿Quién es usted? Alguien que empezó como tú, buscando respuestas, jugándose el cuello por ellas y que aprendió que algunas puertas se abren una sola vez. Jasper pregunta: ¿Estoy soñando? El hombre contesta: No, pero tampoco estás del todo despierto. Da un paso hacia él y por un instante sus miradas se cruzan. Escúchame bien, chico. No cierres la puerta del todo. Todavía hay caminos por recorrer. Le entrega una pequeña caja de madera. En la tapa, el símbolo del reloj de arena. Antes de que Jasper pueda hablar, aparece de nuevo el resplandor. Todo empieza a desvanecerse de nuevo. Jasper desaparece. El hombre contempla la sala vacía. Y sus últimas palabras resuenan como un eco. Volveremos a vernos, chico. Quizás en algún cruce del tiempo. Año 2025. Madrid. Noche. Un despertador vibra sobre una mesilla de noche. Jasper se incorpora de golpe. Suda. Respira agitado. Mira alrededor. Su apartamento. Moderno. Todo en su sitio. Pero él no es el mismo. Se levanta. Va hasta el espejo. Se observa. Sus ojos están distintos. Más antiguos. Camina hasta la estantería. Busca algo, sin saber qué. Entonces lo ve. Una pequeña caja de madera, cubierta de polvo, con un símbolo, el reloj de arena. La toma con cuidado. La abre. Dentro, una carta. Una caligrafía que conoce, aunque no debería. La lee en silencio. Si estás leyendo esto, todo ha salido bien. No cierres la puerta del todo, Jasper, porque yo la he dejado entreabierta. C. Jasper se queda inmóvil. Después, sonríe. Mira por la ventana. Llueve. La ciudad sigue viva. Pero él ha regresado con todos sus recuerdos. Horas más tarde, Jasper camina por las calles. Lleva una gabardina. Las luces de neón se reflejan en los charcos. Pasa frente a una tienda de antigüedades. Se detiene. Algo en el escaparate lo atrae. Un reloj de arena, idéntico al del templo. Se queda mirándolo. Entonces ve el reflejo de alguien a su lado. Una mujer, cabello negro, vestida con abrigo oscuro. Gira la cabeza, pero no hay nadie. Jasper sonríe, sin sorpresa. Se aleja. Mientras camina, una voz en su cabeza le acompaña. Una voz que ha aprendido a reconocer. No olvides quién eres. No olvides lo que fuiste. Y si alguna vez lo haces, yo te recordaré.
Siempre fuiste malo para dejar las cosas en su sitio. Clara, ¿Creíste que eras el único? ¿cómo es posible? La puerta no se cerró del todo, Jasper. Alguien la dejó entreabierta.